Hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos al Laberinto de Europa. Me llamo Eduard Serra y hoy es 18 de agosto del 2025. Pues bien, en este nuevo vídeo seguiré hablando de lo que se habló en el vídeo anterior, de la condición dominante de la realidad. Básicamente, la condición dominante de la realidad, o la idea de la condición dominante de la realidad, es uno de los tres cimientos o las tres zapatas de los cimientos que fundamentan pues el libro, que ponen los ingredientes necesarios para poder construir todo lo que se presenta en el libro Nación, Nacionalismo y Relato Histórico. Básicamente, la condición dominante de la realidad es aquella cualidad que tiene todo lo real por ser real, de alguna forma, de oponerse a nosotros, de presentarse ante nosotros como algo que se nos opone, pero también como algo que nos da oportunidades. Así que ese carácter dominante de la realidad tiene dos facetas y se transluce o transpira en todos los ámbitos de la existencia y de la realidad. Básicamente, esta es la idea. Para la ciencia, por ejemplo, este carácter dominante de la realidad pues consistiría en el carácter objetivo. La ciencia pues considera que toda la realidad pues se mueve según unas determinadas leyes. Estas leyes están explicadas por determinadas teorías y claro, las teorías no pueden entrar en contradicción básicamente con estas leyes. Y además la ciencia también se basa en otro aspecto fundamental, que es la observación y la experimentación. Así que partiendo de la observación y la experimentación, también se dan cuenta que cualquier teoría o cualquier idea que entre en contradicción con lo que se observa, pues será incorrecta o no será totalmente correcta. Por lo tanto, la ciencia se basa precisamente en ese carácter dominante de la realidad, pero no solo la ciencia, sino en todo. La historia se ha de fundamentar en los hechos, aunque pueden haber teorías que explican los hechos de una manera o de otra, pero la historia se ha de fundamentar en hechos. La filosofía también de alguna forma se ha de fundamentar en hechos. Más o menos todo se basa en la percepción de ese carácter dominante de la realidad. Así que, bueno, empezaremos ahora a presentar los materiales con los que vamos a trabajar. Bueno, antes quiero advertir, para que nadie me haga un comentario al respecto, o que a la hora de definir de hechos también hay problemas. O sea, que definir lo que es un hecho, lo que no es un hecho, y cómo se nos aparecen los hechos de la conciencia, pues también es todo un problema filosófico. Pero básicamente voy a omitir esta discusión ahora porque en este momento no nos es útil. Esto se llegará un poco más adelante. Bueno, ahora me he hecho un croquis para poder ordenarme, porque en el vídeo anterior presenté 2 veces el libro. Bueno, no tiene importancia, pero me he hecho el croquis para ordenarme y para no repetir ciertas cosas inútilmente. A veces hay que repetir las cosas porque considero necesario, pero otras veces no. Pues me hice un pequeño esquema y ahora toca el momento de la presentación de los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso, el material con el que vamos a trabajar es un libro de Zubiri. Lo voy a presentar, aparecerá en la pantalla al revés. Y eso es porque estoy trabajando con el OBS Studio en modo espejo. Me va mejor trabajando en modo espejo, porque así me muevo mejor, y de la otra forma, pues a la hora de grabarme, pues voy un poco despistado. Pues de esta forma aparecerá el libro al revés, pero bueno, espero que se me perdone porque considero que de esta manera puedo trabajar mejor. Bueno, pues básicamente el libro es, como he dicho, de Xavier Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones, de Alianza Editorial del 93. Bueno, en el vídeo anterior tuve determinados problemas con el sonido,
primer lugar veía que no se oía muy bien, causa de la habitación. Esto no me pasaba solo en este vídeo, sino en los anteriores. Y al final me di cuenta de que el sonido no era el mejor posible. Y bueno, y a consecuencia de ello, pues me he comprado unos auriculares. La semana pasada ya utilicé otros. Tuve que repetir muchas escenas, sobre todo a la hora de leer, porque a la hora de leer, si tomaba el sonido con la cámara, tenía que agachar la cabeza así. Y me di cuenta que el sonido pues llegaba bastante distorsionado a la cámara. Así que de esta manera pues pensé en utilizar unos auriculares. Estos auriculares no eran muy buenos, el sonido se oía mejor, pero bueno, ahora me han llegado otros auriculares de Logitech más buenos, tampoco son una maravilla, más buenos, y espero que con esto se oiga mejor y el sonido se oiga mejor. Así que a partir de ahora pues nos tenemos que ir acostumbrando a vernos con los auriculares, hasta que con el tiempo, si procede, me compre un micrófono ultra bueno y ultra caro y no me hagan falta los auriculares, pero de momento es mejor trabajar así. Bueno, pues más o menos ya he dicho, ¿no? El vídeo anterior, ahora toca la parte de resumir lo que se... Bueno, de resumir el vídeo anterior con el objetivo de que enlace con lo que se va a decir hoy, y básicamente ya se ha dicho que se habló, que lo que se pretende allí en ese vídeo es explicar la relación dominante de la realidad y la relación que tiene con todos los trabajos que estoy haciendo y con todo lo que estoy desarrollando. Pues básicamente se seguía el hilo conductor de lo que decía Zubiri. Se dijo en primer lugar que la religión no va ligada necesariamente a dioses, sino a algo anterior de dioses, a un supuesto poder, o a una supuesta fuerza que incluso pues puede someter o puede establecer límites a los dioses. Después, a partir de allí, con esto supimos que la religión no se fundamenta en la adoración de los dioses, sino que se fundamenta en el vínculo con ese poder. Después se pasó a explicar o a empezar a explicar lo que era la religación, y para ello se utilizaba lo que era la idea del ser del hombre, el ser de la persona, el yo, y del vínculo personal de ese yo pues con la realidad. Pues a partir de ese vínculo personal con la realidad aparecía, o con el carácter dominante y objetivo de la realidad, aparecía la religación. Pues bueno, ahora pues toca precisamente seguir hablando de la religación y explicar un poco más en qué consiste y en cómo podemos llegar a entender el carácter dominante de la realidad a partir de la religación, y siempre siguiendo el hilo que nos marca Zubiri. Sin embargo, después hablaremos de otro tema del que también habla Zubiri, lo apuntaremos un poco porque creo que es muy interesante y creo que merece la pena no obviarlo. No es que no es que no se pueda obviarlo, pero creo que merece la pena no obviarlo. En cualquier caso, a pesar de que se haya hecho este pequeño resumen, porque no quiero alargar el vídeo necesariamente, no quiero explicar más cosas para no alargar el vídeo necesariamente y verme obligado a publicar un tercer vídeo sobre el tema, pues considero que es necesario para todo aquel que le interese el tema pues ver el primer vídeo, así se podrá entender mejor este, y de esta manera pues considero que de esta forma nos podemos ahorrar cierto trabajo y no alargar este vídeo ya de forma innecesaria. Bueno, pues sigo leyendo. En realidad ahora podía leerlo mecánicamente, porque encontré una versión, compré una versión PDF del libro, pero bueno, como empecé leyendo ya en el vídeo anterior, pues sigo leyendo, y ahora espero que con este auricular la cosa se oiga mejor. Así empiezo a leer.
Bueno, el carácter de la realidad tiene una intrínseca respectividad, en virtud de la cual las cosas constituyen el mundo. El mundo es la conexión de todo lo real, en tanto que real. Ahora bien, el mundo, la realidad, prescindiendo de que sea formalmente cosmos, no distinguimos entre mundo y cosmos para este problema. En su triple dimensión de ultimidad, de posibilitación y de imposición, precisamente por tenernos relegados en la forma que acabo de insinuar, es algo que nos domina, algo dominante, y justamente ese carácter dominante es lo que llamo poder. Bueno, aquí me faltaba decir que estábamos en la página 41 y 42 del libro. Esto siempre conviene decirlo para que el que quiera comprobar o verificar lo que digo para ver si la información que doy es correcta. En todo caso, si ven que la explicación no es correcta, pues se me envía un comentario y yo gustosamente, si veo que hay razón ahí, pues rectificaré o contestaré lo que tenga que contestar. Bueno, pues creo que este párrafo se explica por sí solo. Aún así he tomado unas notas para poder explicarlo. Lo que se dice aquí, no sé si lo haré mejor que Zubiri, pero bueno, el caso es que, bueno, en primer lugar se considera que el mundo es la conexión de todo lo real. Pero claro, todo lo real no es como un conjunto, la realidad no es como un recipiente en el que están las cosas ahí desperdigadas, como una habitación en la que empezamos a soltar cosas y a dejarlas ahí tiradas de una forma o de otra, de una encima de la otra, de cualquier manera. No estamos hablando de esto. Según Zubiri, las cosas reales están de alguna forma relacionadas e interconectadas, de forma más o menos coherente o de forma más o menos próxima o más o menos alejada. Se podría decir, aquel que considere que el mundo es como un caos, que no hay una coherencia, no hay un orden, se podía pensar que entonces esta realidad pues sería como no sería realmente una realidad ordenada e interconectada, sino que sería algo diferente. Bueno, pues yo por mi parte considero que aunque se tratara de que la realidad se convirtiera en un caos, fuera un caos, para mí en esto no mermaría en nada su carácter dominante. Pero bueno, esto ya es una opinión mía que en todo caso se fundamentará en otro momento. Bueno, pero además Zubiri utiliza tres términos: mundo, cosmos y realidad. En cualquier caso, nosotros estamos arrojados al mundo, vivimos en el mundo, y el mundo, como nos dice, es la conexión de todas las cosas reales. Pero bueno, también utiliza la palabra cosmos. Para Zubiri dice que indistintamente se puede utilizar una palabra u otra, pero bueno, yo quiero aquí hacer hincapié en este tema porque normalmente cuando se piensa en el mundo estamos pensando en el planeta, en el orbe terrestre. Pero bueno, se debe tener en cuenta que el mundo es todo aquello que de alguna forma nos afecta y en cierto sentido el Sol también forma parte de nuestro mundo, las estrellas forman parte de nuestro mundo, etcétera. Y más ahora que estamos dando los primeros pasos en el espacio y, bueno, de hecho ya hemos dado los primeros pasos en el espacio, primero poniendo los pies en la Luna. No estoy con las teorías que dicen que no llegamos a la Luna. Pues bueno, primero poniendo los pies en la Luna, después poniendo aparatos en otros planetas como en Marte, en Júpiter, en Titán, etcétera, en cualquier otro, o en Plutón, con el New Horizons. Y bueno, en cualquier caso, pues esto también, en tanto que nos estamos abocando, precisamente nos estamos abocando pues más allá del planeta, el cosmos pues pasa a formar parte de nuestro mundo, así que se pueden utilizar estos términos de alguna forma indistinta, pero además también habla de la realidad, y en este sentido, y en tanto si consideramos que el mundo es la conexión de todo lo real, pues aquí el término mundo y el término realidad pues viene a tener el mismo significado. Bueno, pueden haber matices, pero considero que en este caso
Este es el significado que está utilizando Zubiri. Bueno, pero ahora vamos a lo importante. Nosotros también estamos en este mundo, estamos abocados a nuestro mundo y por lo tanto estamos conectados a él. Y en tanto que estamos conectados, pues por un lado nos ofrece posibilidades, pero por otro lado también nos limita. Esto lo expliqué en el vídeo anterior. Pues en tanto que nos ofrece posibilidades y también nos limita, se presenta como un poder, no sé si como una fuerza, pero según Zubiri, como un poder. Pues bien, en este caso, un poder que posibilita o imposibilita. Pues en este caso, pues ya hemos dado con otro término que nos va a acercar también a la condición dominante de la realidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa: nosotros también formamos partes de la realidad, somos entes reales y por lo tanto, como entes reales, eso quiero que no se nos olvide, también tenemos nuestro poder, nuestro carácter dominante. Por eso hemos alzado, y eso es lo que conecta con la civilización y con Fernández de Armesto, que ya se explicará en otro capítulo, pues en tanto que somos parte de realidad, que somos entes reales también, pues tenemos nuestro carácter dominante. Y en base a ese carácter dominante hemos transformado el mundo y hemos construido la civilización. Bueno, este es un detalle que quería hacer, anticipando lo que se tratará más adelante. Para establecer una analogía con lo dicho, ahora mismo, pues podemos considerar a la realidad como una especie de Estado. Un Estado que tiene sus leyes. Estas leyes pues nos impedirán ciertas cosas, nos permitirán otras. Básicamente, las leyes pues nos regulan cómo se deben hacer ciertas cosas, pero también nos prohíben hacer otras. Sobre otras cosas no habla. Si no habla sobre otras cosas, pues se supone que si no está prohibido, está permitido. Pero bueno, básicamente esas leyes pues nos prohíben hacer cosas o nos dicen cómo debemos hacer ciertas cosas. Pues si no las hacemos de esta manera, o violamos o actuamos en contra de esas leyes, pues aparece el poder del Estado, pues como el castigo o invalidando lo que hemos hecho. En este sentido, pues ya tenemos una analogía, pero otra analogía pues sería la que puse en el vídeo anterior de la construcción con las matemáticas, en las cuales pues se consideraba que 2 más 2 pues eran 6. Pues si tratamos de construir un edificio con unas matemáticas de este tipo, pues lo más seguro que el edificio se nos caerá encima nada más que pongamos los pies bajo el dintel de entrada. Esto, en todo caso, si ya lo podemos construir. Bueno, estamos en la página 42 y ahora, para no cansar, pues en lugar de leer explico un poco lo que dice. Bueno, pues en primer lugar distingue entre el término poder y el término fuerza. El poder no es una fuerza. Hace la comparación con el idioma alemán, en el que se utilizan dos palabras. La palabra Kraft o Ursache, fuerza o causa, y la palabra Macht, que es poder. Pues bueno, cuando hablamos de fuerza, por ejemplo, hablamos de determinados hechos referidos a la realidad material, a la naturaleza. Pues por ejemplo, si tiramos de una cuerda en un campanario, pues sonará una campana, ejercemos una fuerza sobre la campana y aparece un efecto, que es que la campana suene. También podemos decir que si aplicamos la fuerza a un objeto, pues lo movemos, estamos aplicando una fuerza. Nuestra fuerza es la causa de que el objeto se mueva. El que el objeto se mueva es un efecto. Pues bien, más adelante también nos explica que en el mundo del espíritu, en el mundo del humano, no se puede hablar de fuerza, ni se puede hablar de causa-efecto, pero que sí se debe hablar de poder. Entonces, aquí dice que hay que preguntarse en qué medida este poder incumbe a la realidad. Bueno, esto es la primera explicación. Bueno, un poco más adelante habla de en qué sentido
nos incumbe la realidad. ¿En qué sentido? Pues la realidad tiene sentido para el hombre. Y pone una comparación que me hace un poco de gracia. Y dice, efectivamente, si yo quiero hacer una puerta, no puedo hacer una puerta de agua líquida, que no tiene capacidad para ser puerta. La capacidad que tiene una cosa real para ser constituida en sentido es justamente lo que en este contexto, no en otros, llamo condición. Pues bien, la realidad en cuanto tal tiene la condición que le afecta a ella, y solo en virtud de la cual puede ser dominante en la forma que acabo de escribir. Si la casualidad en sentido estricto es la funcionalidad de lo real en tanto que real, la condición es la capacidad de lo real para ser sentido y por consiguiente pertenece a la cosa real. El poder es la condición dominante de lo real en tanto que real, a diferencia de la causalidad que es la funcionalidad de lo real en tanto que real. Y precisamente porque compete y pertenece a la realidad en sí misma, en tanto que real, es algo que afecta no solamente a la actitud del hombre, sino a la estructura misma de las cosas en tanto que reales. Aquí debemos entender, en primer lugar, en tanto que se ha hecho la distinción entre el poder y la fuerza y la causalidad, es que la fuerza y la causalidad es una manifestación del carácter dominante de la realidad, pero esa manifestación no se agota allí, que va mucho más allá. Es la manifestación del carácter dominante de la realidad en tanto que fenómeno, en tanto que se manifiesta por decirlo así, en tanto que fenómeno. No lo utiliza la palabra, pero bueno, es en tanto que se manifiesta en la realidad. Y esa manifestación, de alguna manera, como vemos, pues nos pone condiciones, y en esto nos incumbe y nos afecta. Esto por un lado. Bueno, ya vemos que es la fuerza, pero ahora podemos dar el salto y empezar a explicar qué es el poder de la realidad. Pues, por ejemplo, hemos dado el ejemplo de las matemáticas esas en las cuales se considera que 2 y 2 son 6. Pues si construimos el edificio con esas matemáticas, ya nos podemos buscar casa en otro lugar bien lejos, para prevenir el peligro de que se nos derrumbe. Así, de alguna forma, la naturaleza, bueno, la realidad nos está obligando a utilizar las matemáticas en las cuales se considera que 2 y 2 son 4, porque si no estamos perdidos. Y ahí se manifiesta, en primer lugar, la realidad no solamente como fuerza, sino que ya no se manifiesta como fuerza, sino como poder, en el sentido del que habla Zubiri. Pero creo que hay un ejemplo todavía un poco más significativo, un poco más sutil, que es, por ejemplo, el del respeto a la autoridad. La autoridad, por ejemplo, no se basa en ninguna fuerza. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si queremos hacer cosas en la vida y tenemos un padre al que respetamos, al que amamos y al que conferimos una sabiduría y una autoridad, pues este hombre nos puede llegar, un padre o una madre, o una abuela o un tío, cualquier persona, pues este hombre de alguna forma ejerce algún poder sobre nosotros, pero esto es un poder moral, es un poder que no tiene nada que ver con la causalidad. En tanto que lo respetamos y en tanto que creemos en su autoridad y que creemos en su sabiduría, pues esta persona ejerce un poder sobre nosotros. También podemos poner el ejemplo del vulcanólogo, que también me gusta decir. Nosotros vivimos al pie de un volcán y viene un vulcanólogo y nos dice, pues, señor, este volcán está a punto de explotar, y nosotros no vemos por ningún lado ningún síntoma. Pero bueno, si creemos en la autoridad que tiene los conocimientos este vulcanólogo, pues lo que haremos es hacer las maletas, salvar antes de que explote, salvar todo lo posible, y en todo caso, pues a lo mejor rezaremos para que no explote y se nos salve la casa. Pero en todo caso le haremos caso, nos iremos a vivir bien lejos del volcán, en espera de que ese volcán
pues explote y evitar la pérdida, no solo la pérdida de la casa, sino la pérdida de nuestra vida y de todo aquello que hayamos podido salvar. Pues en este sentido estamos hablando también de un poder. En este sentido, el poder de la autoridad se basaría en la experiencia pues de una persona que ha vivido en la realidad y que ha comprendido precisamente el carácter dominante de la realidad. Pues por ello es una fuente de autoridad. Por ello, pues nos conviene hacerlo caso, en todo caso, pues ponderar la posibilidad de hacerle caso y ver en qué sentido puede tener razón o en qué no puede tener razón. En este caso ejerce pues una especie de poder que no es una fuerza porque se trata básicamente de un poder moral. Pues bien, aquí nos dice, página 43, que ese poder, como recordemos, como posibilitante, como último, como posibilitante y como imponente, es lo que llama deidad, o sea, que la deidad es el poder de la realidad, el poder que ejerce sobre nosotros, la realidad en todos sus ámbitos, en el ámbito natural, a través de la causalidad, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural, a través de las costumbres, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. A ese poder que se manifiesta en todos estos aspectos, pues es lo que llama deidad, y nos dice que la deidad no es Dios, es el poder de lo real. Bueno, le llama deidad por dos razones, porque será justamente la vía que nos conduzca a Dios. Bueno, él considera que la deidad nos lleva a Dios, yo no. Y además porque en última instancia el hombre ha sentido siempre como un poder de deidad ese carácter universal y dominante de la realidad en cuanto a tal tiene sobre él y sobre todas las cosas que son reales. La deidad no es nada distinto del mundo y de las cosas reales. Pero sí es esa condición que las cosas reales tienen por el mero hecho de ser reales, de tener un dominio las unas sobre las otras y todas ellas sobre el hombre y el hombre sobre las demás cosas. Es la realidad en su condición de poder. Bueno, aquí estamos en la 44, aquí nos ha dicho una cosa de la que ya había hablado antes, pero quiero recordar, y es la que dice aquí, pero sí es esa condición que las cosas reales tienen, por el hecho de ser reales, de tener un dominio las unas sobre las otras, y todas ellas sobre el hombre, y el hombre sobre las demás cosas. Es la realidad en su condición de poder. Eso no es una teoría, es un hecho inconcluso. Bueno, aquí lo que quiero destacar es precisamente eso lo que había dicho antes, que el hombre no es un muñeco sometido al poder de la realidad, es también una realidad y como toda realidad tiene un poder sobre las demás cosas. O sea que aquí hemos alcanzado este punto que quería pues de alguna forma recordar. Bueno, seguimos en la página 44 y ahora llegamos al punto capital de este trabajo. Bien, y esto enlaza con lo que por eso decía que era importante hablar del ser del ente y del Dasein y del yo, y por eso decía que eso es una cuestión que no podía obviar, porque aquí aparece aquello que enlaza con lo que el doctor Farrerón se llamaba el imperar del ser. Bueno, pues veremos lo que es. Y leo, ahora bien, este poder de la deidad no es algo que flota sobre sí mismo por encima de las cosas. No es un carácter más. Eso que llamamos deidad está inscrito en las cosas, precisamente por lo que las cosas son reales. Cerramos aquí el punto. Sigue el texto, pero bueno, cerramos el punto. Bueno, el carácter dominante de la realidad me ha desconectado los auriculares y tengo que volver a repetir la grabación. Bueno, pues hemos de recordar lo que había dicho en el vídeo anterior, sobre el ser. Por eso consideraba que era importante hablar de esta cuestión. Recordemos que dije que el ser es el ser del ente, el ser de las cosas, y que no existe un ser más allá de las cosas. O sea, las cosas no pueden no ser. Y el ser no puede ser sin el ente, o sea,
que el ser siempre es el ser del ente, lo que las cosas son, tanto en un sentido óntico como en un sentido ontológico. Podemos ir al vídeo anterior para ver lo que es esto, porque no voy a volver a explicarlo aquí. Pues bien, aquí es donde enlazamos con lo que el doctor Ferrerón llamaba el imperar del ser, y que parte de y cuyo término y cuya idea parte de sus estudios sobre Heidegger, sobre el cual tiene una tesis doctoral muy interesante. Pues bien, ahora bien, vuelvo a leer porque es la cuestión clave. Ahora bien, ese poder de la deidad no es algo que flota sobre sí mismo por encima de las cosas. O sea que el ser no es algo que flota por encima de las cosas, sino que el ser es el ser del ente. Tengamos la analogía. Aún no hemos llegado a establecer la identidad, pero tengamos la analogía. No es un carácter más. Eso que llamamos deidad está inscrito en las cosas, precisamente por lo que las cosas son reales. O sea, en definitiva, las cosas son reales porque tienen ese carácter, la deidad, ese poder. O sea, aquí podemos ya establecer una identidad entre el ser y la deidad. O sea, que el ser del ente es la deidad, es su capacidad de imponerse, de presentarse ante nosotros. Y el ser el yo, el Dasein, el ser del hombre o el ser de la persona, consiste básicamente en su presencia en el mundo y en su imponerse en el mundo, en presentar su poder ante el mundo. Básicamente aquí ya se está haciendo una identificación entre el ser y el poder. O sea que el ser consiste en el imperar o sea que la realidad consiste en el imperar del ser, en la manifestación del poder del ser. Bueno, seguiré leyendo. Bueno, seguimos en la página 44. Bueno, en realidad estamos en el mismo párrafo, sigo leyendo. Y nada es realidad en abstracto y en vacío, sino que es realidad siendo blanco, siendo negro, siendo hombre, siendo perro, siendo encina, siendo astro. O sea, haciendo cosas, siendo ente. Lo cual quiere decir que al carácter de la realidad no les es ajeno lo que las cosas reales son, y que recíprocamente lo que las cosas reales son en una u otra forma matiza y modula su carácter de realidad. Por eso es menester distinguir en el despliegue histórico de nuestro problema dos dimensiones que a mi modo de ver se han entreverado sin discernimiento suficiente. Bueno, dejo aquí la lectura. Bueno, pues aquí nos vuelve a aparecer lo que yo había explicado antes sobre el ser y que nos ha ayudado a entender lo que se decía, que no se puede ser en abstracto, o sea, no se puede ser simplemente ente, por decirlo así, en abstracto. Se ha de ser una cosa, se ha de ser hombre, se ha de ser animal, se ha de ser caballo marrón o caballo blanco, no se puede ser caballo incoloro, puede ser incoloros algunos animales del mar, más que incoloros transparentes, pero bueno, la transparencia es también una cualidad, o sea, que este pez o este animal marino muy de las profundidades, pues también esa transparencia forma parte de su ser, o sea que ese ser siendo de alguna forma concreta, de una u otra forma, pero siempre siendo de una forma concreta. Esto es lo que había dicho anteriormente, o sea, y esas características modulan también la realidad y también definen el ser de las cosas. Pero básicamente lo fundamental del ente no son las características, sino es precisamente ese imperar. Lo que comparten todos los entes precisamente es imperar, y es lo que hace que las cosas sean. No es que hace que las cosas sean, es que las cosas son así. El ente consiste en su imperar. Bueno, habíamos dicho que esto es una teoría, no es una teoría mía, es la de Zubiri, pero que la teoría o la idea se ha de sustentar en hechos, o sea, hemos de sustentar en hechos, más o menos, ya hemos hablado de hechos, como por ejemplo
el de las matemáticas, el de las leyes, el de las leyes de la naturaleza, las leyes de la causalidad, de todo eso, más o menos ya se sustenta en hechos. Pero bueno, tenemos que sustentarlo más y eso se hablará en otros capítulos. De momento este capítulo se acaba aquí porque ya hemos encontrado el carácter dominante de la realidad y hemos explicado en qué consiste precisamente el ser del ente. Pues bueno, la cuestión que todo esto tiene consecuencias y de estas consecuencias también se hablará más adelante. Así que de momento he de cerrar el vídeo aquí y pasaremos al apartado de conclusiones. Bueno, aquí hay que decir que lo que para nosotros es el final, hemos alcanzado a comprender que la deidad, y hemos identificado la deidad con el ser del ente, por el hecho de ser ente, pues, o sea, el ser del ente, pues, el ente es porque es el poder, y el poder mismo es aquello que caracteriza el ente en su manifestación como cosa que se nos opone. Pues en este sentido, esto que es el final para nosotros, para Zubiri es el punto de partida. A partir de aquí, pues trata de fundamentar la idea de Dios. Sin embargo, a mi entender, se está dando un paso legítimo. De hecho, Heidegger considera, en el Gran Ser y Tiempo, no me acuerdo en qué página es, pues considera que detrás del fenómeno no se puede buscar un noumeno, tal como hacía Kant. Pues de alguna manera, aunque Zubiri no es en este sentido kantiano, de alguna manera está cayendo en la misma trampa que Kant. Está buscando detrás de la deidad, que es el fenómeno, aquello que se nos manifiesta, el poder de la realidad, pues está buscando detrás de la deidad algo que está más allá de la realidad, que es Dios. Por lo tanto, está dando en cierto sentido un salto ilegítimo. Está pasando el fenómeno al noumeno sin ser el mismo kantiano, porque está más cerca de lo que es las teorías existencialistas de Heidegger que de las de Kant. En este sentido, pues por eso considero que este paso para lo que nos acontece aquí es el último paso y no el primero de otra exégesis. Bueno, habría que analizar el tema. Para un cristiano la idea sería diferente. No quiero decir que la idea de Zubiri no tenga fundamento, pero empieza, para mi entender, pues en ese sentido, mal. Bueno, también otra cuestión que hay que aquí añadir es que el poder de la realidad, la deidad, se manifiesta al hombre a través de la conciencia. La conciencia es la conexión que entre el hombre, entre el ser del hombre y esa realidad, lo que se llama la voz de la conciencia. Otro aspecto que conviene destacar y que no había dicho, pero bueno, de momento no nos es necesario entrar en esta cuestión. Bueno, al principio también había dicho que quería añadir otro aspecto que está en el texto de Zubiri, en la página 149, y que enlaza la cuestión de la condición dominante de la realidad, bueno, de todo lo que se está hablando aquí, con lo que se manifiesta de las caras de la realidad y los mapas, bueno, los sistemas de creencia y todo eso. Cuando hable de mapas de la realidad, piensen en sistemas de creencia. Lo que pasa es que el término mapa de realidad nos ayuda a entender cómo funcionan los sistemas de creencia. Es una idea instrumental, básicamente. Pues bueno, voy a leer este párrafo, página 149. Esta difracción significa, en primer lugar, que esa realidad personal es una que es la misma, y esa realidad personal que siempre es la misma está de facto accedida por todas las vías, por todos los politeísmos y por todo
cuanto se quiera. Como ya dije anteriormente, el hombre accede real y efectivamente a ese Dios único, sépalo o no lo sepa, créalo o no lo crea. En segundo lugar, el hombre accede desde distintas situaciones en virtud de una verdad puramente de convergencia. Es la convergencia de una vía con su objeto. Y en tercer lugar, si esto es así, no hay más que una realidad que nos lanza la experiencia a experiencias distintas hacia un Dios que está accedido de facto, que sin embargo se difunden distintas ideas. Quiere decirse que ninguna de estas ideas es absolutamente falsa, no solamente por la razón suprema y en definitiva muy banal, que nunca hay nada en la mente humana que sea absolutamente falso. Esto es evidente. Bueno, Zubiri también nos dice otra cosa, lo he buscado en el texto, pero no me acuerdo exactamente dónde está. Y lo que Zubiri nos dice es que precisamente ese carácter dominante de la realidad, él dice que Dios nos empuja de alguna forma a ser religiosos. No nos empuja a tener tal o cual religión, sino que nos empuja a ser religiosos. Y en esto nos da la libertad para acceder a él de diferentes maneras. Pues bueno, en este sentido diría que el carácter fundamental, que la religiosidad es un carácter fundamental en el ser del hombre, no es un accidente. En este sentido, pues la sociedad occidental, desde esta perspectiva, la sociedad occidental pues tendría una carencia, estaría embotando su propio ser. Y la pena es que este carácter se está difundiendo a través de la difusión de la civilización occidental a otros ámbitos de la realidad, bueno, a otros ámbitos del mundo. Bueno, en todo caso, aquí lo que hay que entender es lo mismo que decía Herder, que existen diferentes maneras de acceder a Dios. Se puede acceder desde diferentes culturas, desde diferentes creencias, de diferentes maneras de entender la religión. Y también se puede hacer desde la ciencia y desde muchos ámbitos. Claro, yo no hablo aquí que existen muchos caminos para acceder a Dios. Estoy hablando que existen muchos caminos para acceder a la verdad. Como también dije que existen muchos caminos para difundir la mentira, en cierto sentido. Aquí Zubiri nos dice que ninguna creencia es absolutamente falsa. Claro, si fuese absolutamente falsa es que sería inconsistente y no podría ni sostenerse. Pero eso también dice, si ninguna creencia también es absolutamente falsa, tampoco ninguna creencia tiene por qué ser absolutamente verdadera, que en todas las creencias puede haber un grado de falsedad o de mentira o de ignorancia. O sea que esto es una cuestión importante. En consideración, aquí vemos que Zubiri coincide con los principios de Herder, que son todos los principios en los que se basa mi idea de caras de la realidad y de mapas de la realidad. Léase sistemas de creencia. Bueno, ahora sí que pasaré al apartado de conclusiones. Bueno, pues pasamos ya a las conclusiones y me he hecho un esquema de los puntos que creo que conviene destacar. En realidad, este esquema ha sido más largo de lo que me pensaba, pero bueno, considero que es necesario hacerlo así, si me deja mi amigo el gato. Bueno, en primer lugar, es el de decir que el objetivo de estos vídeos era el de comprender, dar todos los pasos necesarios siguiendo el hilo conductor de Zubiri para comprender en qué consiste el carácter dominante de la realidad y qué es eso del carácter dominante de la realidad y cuáles son sus fundamentos teóricos. Esto en primer lugar. Para ello nos hemos empezado a preguntar cuál es el fundamento de la religión, porque claro, las religiones siempre apuntan a un poder que viene de nuestro contacto con la realidad, con todas aquellas manifestaciones que de alguna forma, tal como decía Rudolf Otto, que de alguna forma pues nos anonadan
y nos dan cierto temor y nos dan cierto respeto, etcétera. Y esto lo han compartido todas las culturas, o sea que eso debe tener un fundamento real. Bueno, hemos seguido el hilo conductor también de Zubiri y de Rudolf Otto en este caso. Bueno, hemos visto que la religión no tiene su fundamento, aunque también se basa en los dioses, no tiene su fundamento precisamente en los dioses, sino algo que está detrás de ellos, en un poder al cual incluso se someten los dioses. Así el fundamento de la religión, tal como lo explica Zubiri, ya que pone ejemplo de ciertas religiones que no tienen dioses y no dejan de ser por ello religiones, nos dice que el fundamento de la religión no puede estar en los dioses, porque si no, no existirían religiones sin dioses o religiones con dioses que se someten a algo que están antes que ello. Esa fuerza, dice, por lo tanto, ha de ser el fundamento de la religión. También nos dice que esa fuerza emana de la realidad misma. Bueno, eso no significa que se manifiesta mediante, por ejemplo, ya lo he dicho, mediante esas manifestaciones en la naturaleza, esos fenómenos naturales que son las tormentas, los rayos, las enfermedades. También se nos manifiesta a través de las matemáticas, a través de las leyes de la naturaleza. Esto es el primer contacto que tenemos con el carácter dominante de la realidad, a través de nuestro contacto con la naturaleza. Y precisamente la civilización, en tanto que nos ha servido de barrera ante la naturaleza, pues de alguna forma nos ha llevado a desconectar con ese carácter dominante de la realidad, o a creer que estamos desconectados de ese carácter dominante de la realidad, y eso ha hecho que perdamos este sentido de la religiosidad. En realidad no estamos desconectados, esa fuerza nos condiciona, posibilita aquello que podemos hacer y también nos imposibilita, o sea que se nos manifiesta como poder. Bueno, también hemos visto que los entes tienen muchas características, muchas particularidades y se manifiestan de muchas maneras y a través de muchos ámbitos de la existencia, pero bueno, todos comparten algo, nos imponen su presencia, o sea, de alguna forma ya como mínimo tienen esa capacidad, imponernos su presencia, nos imponen ese poder. Eso es lo que comparten todos los entes. Así podemos llegar a la conclusión de que el ser del ente consiste precisamente en al menos en imponer su presencia. O sea, que aquello que caracteriza todos los entes, lo que caracteriza el ser del ente es esa imposición, es ese poder, y al menos se manifiesta como presencia, pero no solo como presencia, también se nos puede manifestar como amenaza, como una tormenta, también se nos puede manifestar cuando estamos en la selva en forma de depredador, se nos puede manifestar de muchas maneras. Así, con ello debemos concluir que cualquier sistema de creencias, sea el sistema de creencias sea monoteísta, sea politeísta, sea científico, sea filosófico, ha de apuntar a ese carácter inevitable de la realidad, ese carácter dominante, al ser del ente de alguna forma. Ha de apuntar a esa verdad. Si niega esa verdad, está negando en sí misma la realidad. Y también, desgraciadamente, estamos viendo que estamos viviendo en una civilización que de alguna forma nos está diciendo que nosotros podamos ser lo que creamos sin hacer ningún esfuerzo, solo por el hecho de ser tal o de cual manera, pues ya podemos tener acceso a cualquier cosa, solo por el hecho de hacer, sin hacer nada, pues solo porque soy así, solo porque soy así, ya tengo este derecho, o este otro, sin pensar además que tus derechos pueden suponer obligaciones para otro. Por eso se ha de ser muy prudente a la hora de dar derechos. Los derechos han de fundamentar en criterios muy racionales, pero bueno, la cuestión es que además también nos dice esa civilización que uno puede ser lo que quiera, o sea, de alguna forma está negando ese carácter dominante de la realidad, de alguna forma está negando a la verdad. Pero claro, hemos de preguntarnos
por qué han aparecido todas estas ideologías que negan ese carácter dominante de la realidad y que nos dicen que el deseo es la fuente de validez última. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés en negar la verdad? Había que hacer esta pregunta. ¿Y a qué interés sirve esta negación? Esta básicamente serían las conclusiones de estos dos vídeos relacionados con el carácter dominante de la realidad, que al final he llamado la realidad de esos dos vídeos, que he llamado la realidad dominante. Bueno, pues aquí está el apartado de conclusiones y aquí está el resumen de estos dos vídeos. Bueno, como conclusión técnica, he visto que esta pequeña chuleta de organización de los vídeos que he utilizado de inicio para no repetir cosas innecesariamente y para tener una metodología más básica me ha servido de mucho, y he podido hacer el vídeo de una forma mucho más rápida que otras veces y algo más articulada. Bueno, en todo caso, eso es lo que tenía que decir. Y ahora solo queda despedirme, desearos lo mejor a todos y a todas y a todis, y convocaros para el siguiente vídeo, si es que realmente tenéis ganas de verlo. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo del Laberinto de Europa. Hasta luego.